Posverdad y fake news. Falsas noticias. Cada día nos suenan más estos términos, aunque a veces no nos damos cuenta hasta que alguien las denuncia, las desmonta, por así decir. Pero las consecuencias son imprevisibles. ¿Recuerdan la última campaña electoral en Estados Unidos de América o en Europa, el caso del Brexit? Roberto Aparici, profesor de Comunicación y Educación en la Facultad de Educación de la UNED, nos propone este coloquio en el que participa David García Marín, periodista, colaborador en los programas de posgrado en la UNED, con Roberto Aparici, coordinador de varios libros. El más reciente, La posverdad, una cartografía de los medios, las redes y la política. También participa en este programa de la radio de la UNED Leonardo Murolo, que escribe un capítulo en este nuevo libro. Es director de la licenciatura de Comunicación Social en la Universidad de Quilmes, en Argentina, profesor también del doctorado en Comunicación en la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina. Roberto Aparici. Posverdad y fake news son temas que están muy presentes en el día a día de los medios de comunicación y en la vida cotidiana de los ciudadanos. Es un tema que ocupa la atención no solo de los periodistas, sino de políticos, de empresarios y especialmente qué hay alrededor de la posverdad, qué hay alrededor de las fake news. Leonardo, ¿qué se puede entender por fake news? Es un tema muy interesante y dada la vertiginosidad con la que aparecen estas palabras y estas prácticas, me gustaría comenzar con poner bajo crítica estas categorías con las que trabajamos, ¿no? Pensar, detenernos y poder pensar la idea de fake news, en primer lugar, en por qué utilizamos un vocablo que es en inglés, ¿no? Y lo difundimos y lo seguimos cimentando y teorizando y hablando alrededor de eso. Y bueno, por un lado tiene que ver con participar en una discusión que es global, digo, participamos con las mismas palabras y las mismas categorías con las que se viene dando. Y tiene que ver con que los académicos o los medios de comunicación o la sociedad angloparlante en general le pone nombre a las prácticas contemporáneas y digitales, y uno puede pensar en stalkear, en spoilear, en googlear, etcétera. Y entonces la fake news, esta idea de noticia falsa, pues es muy fácil traducirlo, ¿no? Estamos hablando de noticias falsas, se perpetúa y se sigue encadenando sentidos alrededor de un vocablo en inglés. Haciendo esa salvedad, debemos participar en la discusión de esa manera, pero por lo menos hacemos una nota al pie y lo decimos. ¿Qué podemos decir alrededor de las noticias falsas o de las fake news? Bueno, que tienen una implicancia para con el periodismo, que también podríamos alejarnos un poco y pensar si tiene solamente que ver con la actualidad, con una era digital, si queremos llamarlo de esa manera, o es un problema, un daño colateral del periodismo en todas sus formas y en todos sus momentos. Digo, el periodismo escrito, el radial, el televisivo de mediados del siglo XX. Y en Argentina usamos una frase que es vender pescado podrido. Digo, tiene otro nombre, bulo, ¿no? Es un bulo, también dicen por acá. Digo, es una falsedad, es algo que viene a interceder en el medio de determinados discursos y de determinados acontecimientos, o sobre personas, es a veces, con algunos intereses. Porque una cuestión es poder pensar si es el mal ejercicio del periodismo en sí, en la profesión mal ejercida porque no se chequean algunas fuentes. Entonces, bueno, se puede filtrar una noticia que es falsa porque no se chequea una fuente, por la inmediatez, etcétera, o porque determinados medios de comunicación o periodistas tienen intereses alrededor de esas informaciones, por lo tanto, echan a correr, a circular noticias falsas. Pensar si tiene que ver con el periodismo en sí, en todos sus formatos y épocas, siempre existió, y si tiene que ver exclusivamente o puntualmente con los medios digitales, analizar sus características y su especificidad. Y eso nos podría llevar a ver cómo se consume información en la actualidad. Y en la actualidad sí es cierto que no es lo mismo comprarse el periódico el domingo, que viene con más páginas, ¿no? El domingo tiene una revistita más, y dedicarle 3 o 4 horas tomando un café y leyéndolo, que agarrar un teléfono o una tablet y consumir información vertiginosa, constantemente renovada. Digo, a los 10 minutos aparece algo nuevo. Digo, un tweet tiene vida útil de 1 o 2 horas, un posteo también, y en medio de selfies, de posteos de amigos, de memes, aparecen enlaces a periódicos, algunos periódicos que conocemos, algunos que no conocemos, y allí van a aparecer una multitud de información, una cantidad de información tan amplia
que sería imposible una destreza de chequearla todo el tiempo, de ver si es falsa o no es falsa. Entonces empezamos a informarnos con titulares, con una cantidad de información que nos llega y que termina formando nuestra opinión, la opinión pública en general, como si fuera un término muy amplio, pero nuestra opinión sobre determinados temas. Si nos interesa más algún tema, entraremos en esos enlaces. Si nos interesa menos, con haber leído una cantidad de titulares, ya estamos formados, ¿no? en una opinión sobre el espectáculo, sobre el deporte, que quizás es algo que nos interesa menos, sobre la política. Y bueno, entonces es un arma de doble filo leer una cantidad de titulares y de bajadas, que es como uno se informa mediante noticias que podrían llegar a ser falsas. Después se abre la puerta para pensar dos cosas. Una es el formato y la otra serían los usos de estas fake news. David, ¿podrías explicarnos cómo operaron las fake news y si operaron las fake news en el caso de Trump y en el caso del Brexit? Fueron dos acontecimientos que se generaron allá por el año 2016 y que provocaron que en este año, en el 2016, desde diferentes ámbitos, sobre todo en Gran Bretaña, a través de Oxford, se eligiera esta palabra, para ellos post-truth, para nosotros posverdad, como la palabra del año, ¿no? en ese año 2016. Hay troncos comunes entre lo que sucedió en el caso de Donald Trump, la campaña para las presidenciales americanas de ese año y el referéndum del Brexit, en este caso en Gran Bretaña. Hay un tronco muy evidente que es todo lo que tuvo que ver con esa posverdad que se generó agitando el miedo en contra de la inmigración, que en el caso de Donald Trump, en el caso de Estados Unidos, era en contra de la inmigración latina, ¿no? Sobre todo los mexicanos, el famoso muro, etc., etc. En el caso de los refugiados sirios fue especialmente dura, ¿no? La campaña que se hizo por parte de los seguidores o de los partidarios del Leave, ¿no? Del marcharse de la Unión Europea en Gran Bretaña, en este caso en el ámbito del Brexit. Ha sido muy estudiado tanto un caso como el otro, sobre todo especialmente el caso de Donald Trump, ¿no? Porque además allí concurrieron varios elementos o varias variables que no están presentes en otros casos. Por ejemplo, la injerencia de Rusia. Se habla del pago de 3.000 anuncios en Facebook por parte de Rusia para desestabilizar esas elecciones, concretamente en favor de Donald Trump. Por otro lado, el famoso filtrado de los correos electrónicos de años antes de Hillary Clinton, hechos desde servidores oficiales, ¿no? Cuando eran correos electrónicos personales de la propia Hillary Clinton. Por otro lado, también en Estados Unidos se da la presencia de muchos medios que son absolutamente hiperpartisanos, en este caso muy favorables a las tesis más conservadoras, más republicanas, como puede ser Fox, como pueda ser incluso medios especialmente destinados a la producción y no solamente la generación, sino también el hecho de compartir la diseminación de fake news, como puede ser Breitbart, ¿no? Un medio que además estaba en aquella época dirigido por alguien que ahora está trabajando para el propio Donald Trump, ¿no? Para la propia administración Trump. Y luego tenemos el famoso caso de las páginas macedonias, ¿no? Esta pequeña ciudad macedonia, Veles, que durante la campaña norteamericana pues generó una enorme cantidad de páginas en Facebook, grupos de apoyo a Donald Trump, en una pequeña ciudad de pocos miles de habitantes. Eran unos jóvenes muy habilidosos en Internet que se dieron cuenta que generando noticias falsas favorables a Donald Trump era muy fácil monetizar. ¿Por qué? Porque a partir de la circulación de informaciones que se establecía por los propios seguidores de Donald Trump en Facebook, eso generaba muchísimo tráfico para que se establecieran muchos clics dentro de esas páginas. A ellos les daba igual, ¿no? A estos jóvenes macedonios les daba exactamente igual el resultado de las elecciones norteamericanas, pero detectaron, porque hicieron la prueba también con los seguidores de Hillary Clinton, pero no sé si por una cuestión de que son más críticos o de que quizá podían tener un nivel educativo, un nivel formativo, los potenciales votantes de Hillary Clinton un poco más elevado, esa circulación de fake news a favor de Hillary Clinton y en contra de Donald Trump era menos fuerte que en el caso inverso, ¿no? Y entonces, estos actores macedonios también de alguna manera influyeron en el establecimiento, desarrollo, proliferación de noticias muy contrarias a Hillary Clinton y desde luego favorables a Donald Trump, que en esa red social, específicamente Facebook, se dice que pudieron tener algo que ver también en el resultado de la propia elección.
Además de estos casos específicos, ¿podéis explicar cómo operan las fake news? ¿Cómo actúan? ¿De qué manera incide en el escenario social, político, informacional? Leonardo. Sí, en tanto el universo digital que hemos circunscripto recién, ¿no? El universo digital, uno que pudo investigarlo durante el año pasado, pudo encontrar algunas constantes, primero una cuestión de formato. El formato de la fake news implica el conocimiento certero del género discursivo periodístico, de las noticias, de la crónica, de una entrevista inclusive, y poder contarla dentro de los cánones de la veracidad, no de la verdad, pero dentro de la veracidad. Entonces, un lector frecuente de los medios de comunicación, un lector de páginas web, de sitios de noticias, de periódicos, va a encontrar la misma forma que otras noticias. Digo, no está contado de otra manera, no está contado de una manera amateur, está contado de una manera que guarda las formas del periodismo. Eso en primer lugar, está titulado de esa manera, con bajada, con epígrafes, con una idea de crónica, en primera instancia. Y segundo, que uno va a poder encontrar por lo menos 3 formas. Uno que hizo un relevamiento alrededor de un caso encontró por lo menos 3 formas. Es dentro de Facebook o de Twitter, una serie de enlaces. Si uno se toma el trabajo de ingresar a esos enlaces y no de estar consumiéndolos solamente mediante scrolleo y enterarse de títulos y nada más, se va a encontrar con 3 posibilidades. La primera es una serie de títulos que cuando ingresa a las notas desmienten al propio título, es decir, un título rimbombante que aparece con fuerza y ahí está la noticia falsa, ¿no?, en el título, pero si uno ingresa a leerlo, se atenúa aquello que dice el título quizás está en potencial y dentro se termina enterando que no era tan así lo que estaba diciendo el título. Y esta es la más tenue de las 3 que les voy a contar, pero es la que utilizan los grandes medios de comunicación, porque es para escudarse. Presentan un título y después lo mengúan, lo minimizan. La segunda de estas formas son títulos falsos con noticias falsas. En general son páginas web que no son reconocidas, no son de los grandes medios de comunicación, que no tienen nada que perder, y allí podrían estar las notas de los macedonios, digamos, ¿no? Son notas que uno ingresa y siguen sustentando lo del título y son totalmente falsas, pero bueno, vienen a cumplir con otros fines, por ejemplo, que tener tráfico y ser leídas, ¿no? Y en algunos de los casos, intereses específicos en lo que están contando. Y un tercer caso que sí se da en títulos puntuales, son noticias falsas que cuando uno ingresa, hace clic en ese enlace, no hay nada dentro. Nada, hay páginas web en blanco, porque lo que necesitan es la difusión del escroleo, que la gente no ingrese, digamos, porque uno no ingresa en todo lo que ve en las redes, se informa moviendo el dedo en las redes. Entonces, bueno, ¿qué tiene que ver con su forma y con su uso? Bueno, con su forma, el respeto al género periodístico, no el respeto a la profesión, sino al género, digo, a las formas, y con su uso apelar a que los usuarios, las audiencias, los usuarios, los lectores, se queden con lo primero que leen. Entonces hay una forma de actuación de las fake news que es de impacto y de inmediatez en una era de la instantaneidad, en una era en donde consumimos imágenes en historias, en Instagram, que duran 15 segundos, en lo que decía antes, en un tweet, en una selfie, en una noticia, en un meme que pueden durar 5 horas. Digo, el estatuto de lo efímero de la comunicación actual le sirve de mucho a este tipo de información. David. Otro modelo que se está no desarrollando, pero sí al menos hemos documentado algún caso aquí en España que alude o que va bastante en la línea de lo que anteriormente Leo comentaba de la isonomía, ¿no? Es decir, de que el hecho de la noticia falsa adquiere en la red la misma fisonomía, la misma apariencia, la misma manera, la misma forma que todo aquello que es verdadero, ¿no? Es que hay determinadas páginas, no voy a decir el nombre aquí por no hacerles publicidad, que son como software de creación de fake news. Es decir, que ya el propio usuario tiene muy fácil el hecho de crear una noticia que se pueda inventar y que pueda simular de manera exacta a una noticia que podemos encontrar en cualquier medio de comunicación digital. Es un software que, bueno, pues tú ingresas el título, metes un subtítulo, metes un cuerpo de noticia completamente inventado, te descargas una fotografía y una imagen y directamente el propio software te la maqueta para que quede bien, para que quede bonito, y esa propia página empieza a difundir esa noticia, esa fake news que el propio usuario ha construido. Hemos
documentado algún caso de incluso noticias que tuvieron una enorme repercusión, o por lo menos sí que fueron ciertamente compartidas, y esto que se llama ahora viralizadas en las redes, en el conflicto catalán, que se generaron a través de este tipo de páginas, de este tipo de plataformas que son de construcción ad hoc de noticias desde el lado del usuario. En este contexto, ¿cómo se diferencia la posverdad de las fake news? Leonardo. Bueno, pero voy a concatenar con lo que venía diciendo David, porque ahora tenemos que pensar por qué tienen éxito, ¿no? Hasta lo que hemos contado recién no debería tener éxito, ¿no? Porque es una cuestión que ahora mismo tienen más éxito las falsas noticias, las fake news, que una verdadera noticia. Bueno, porque vienen a apelar a algo que los usuarios, lectores, audiencias toman como propio, se apropian. Esto que les proponía al principio de poner bajo crítica las categorías con las que trabajamos también cabe para posverdad, ¿no? Pensar que post-truth, decía hoy David, y esto que también aparece en inglés, que después se traduce muy fácilmente por posverdad, porque suena bien y etcétera, encierra una serie de falacias como que alguna vez existió la verdad, o como que existe la verdad. Permítanme ponerme filósofo un ratito, ¿no? Digo, ¿qué es la verdad? Digo, si existe la verdad, si existe tal cosa. Y el periodismo, cuando uno estudió comunicación o periodismo y demás, nos enseñan que el periodismo construye acontecimientos, o va a contarnos una versión de los acontecimientos. A nosotros nos va a gustar más un medio, más otro, a quien nos lo cuente desde una ética, aferrado a su ética y escuchando todas las campanas y chequeando sus fuentes, les vamos a creer, por supuesto. Está llamado a hacer eso en la sociedad del periodismo. Pero quien hable de verdad ya es un poco mucho, ¿no? Hablar de verdad. Entonces pensar en posverdad también habría que atenuarlo de algún modo, si existió alguna vez la verdad, como para que el estadio actual sea posterior a eso que podemos llamar verdad. Sí podemos hablar de datos, ¿no? Y la posverdad uno la puede pensar como un estadio previo a las noticias falsas. Las noticias falsas es algo diseminado y que andan por ahí, que aparecen todo el tiempo, pueden aparecer cientos por día. Pero una posverdad es una creencia que se va cimentando de a poco en una sociedad, y se van generando elementos para que una sociedad crea en eso. Walter Benjamin, allá por la década del 30, decía que determinados momentos históricos tenían sus esquemas de percepción sensorial. E iban cambiando, no es lo mismo el esquema de percepción sensorial en la actualidad que en la Edad Media o que a principios del siglo XX. Entonces, bueno, también crear estos esquemas de percepción del mundo, de qué necesitamos, qué nos gusta, hacia dónde queremos ir como sociedad y demás, son trabajos muy, muy lentos que también participan los medios de comunicación ante eso. Entonces una posverdad también genera modos de pensarnos como sociedad en donde las fake news van a venir luego a satisfacerlo. Si nosotros creemos previamente que un acontecimiento histórico es bueno o malo, que una persona, que un sujeto, que un político o una política es bueno o malo, o que determinadas cuestiones se nos plantean amarlas o odiarlas, luego cualquier noticia que aparezca para sustentar aquello que ya creemos va a ser bienvenido, porque somos proclives a querer llevar agua para nuestro molino, a querer sumar argumentos a lo que ya creemos. Entonces, una posverdad es una base que ya creemos, en la cual se generan y nacen las fake news. ¿Por qué? Porque la posverdad apela más a las creencias previas que a lo nuevo, a lo que ya creemos, viene a sustentar lo que ya creemos. Es una cuestión que va a apelar mucho más al terreno emocional que al racional, ¿no? Si nosotros creemos algo sobre determinado acontecimiento histórico, sobre determinada persona, todos aquellos que nos digan alrededor de esa persona o de ese acontecimiento lo vamos a incorporar muy fácilmente. Y esto de que apele a lo sentimental más que a lo racional va a tener su concatenación en que va a tocar más la fibra de lo sentimental que a los datos. Entonces terminamos diciendo que los datos no importan. Y bueno, no nos va a gustar mucho, pero voy a traer sobre la mesa determinados datos y aún así la emocionalidad de determinado gusto o amor u odio por lo que estamos discutiendo me los va a querer rebatir, ¿no? Inclusive a los datos. Los datos ya no importan. Lo dijo Chomsky hace poco en una entrevista, ¿no? Estamos en una sociedad en la que los datos no importan. David,
Al hilo de lo que comenta Leo, tenemos que reflexionar en ese tipo de procesos cerebrales, psicológicos incluso, que operan en el ciudadano cuando el dato contradice la emoción o contradice la creencia previa. Y aquí está demostrado que opera un proceso que los psicólogos llaman de razonamiento motivado, es decir, de intentar buscar la parte del dato que finalmente, o la parte de la realidad que finalmente opera a favor de lo que tú previamente crees. Es decir, es una parte de nuestros sesgos cognitivos. Buscar, darle la vuelta, buscar la explicación a ese dato que contradice tu emoción con el objetivo de que vaya todo en el mismo río, ¿no? De que vaya todo dentro de lo que tú previamente has creado. Es esto que se llama el razonamiento motivado. Esto nos abre la puerta a entender, como bien decía el año pasado en un informe muy interesante de la Comisión Europea, a entender lo que ellos llaman la disinformation, ¿no? La posverdad, la desinformación, como un fenómeno multidimensional, porque aquí nos hemos centrado mucho en lo que es la parte tecnológica, ¿no? Es decir, qué es lo que ha traído todo lo que tiene que ver con las redes sociales, con la nueva capa tecnológica, los nuevos usos, la nueva conexión que tiene el ciudadano con la información a través de las redes digitales. Pero hay otros factores que yo creo que también tenemos que poner sobre la mesa para entender un fenómeno tan complejo como el de la desinformación, posverdad, fake news. Hay una parte mediática que anteriormente Leo también comentaba, que está en la caída de la credibilidad de los medios tradicionales, que es también un síntoma mucho más general, ¿no? De la caída de la credibilidad de las instituciones tradicionales, la educación, la política, los medios de siempre, esos medios broadcast que dominaron durante el siglo XX y que construyeron la realidad de una enorme cantidad de personas, esta sociedad de masas, ¿verdad?, durante todo el siglo XX. Bueno, pues eso ahora está mucho más en disputa desde la presencia de las redes sociales. Cada vez más la gente se informa a través del móvil, a través de los grupos de WhatsApp, a través de las redes sociales, lo que encuentra en Facebook, en Twitter, en diarios digitales, muchos de muy buena calidad, otros, como hemos explicado anteriormente, dedicados solo y exclusivamente para instalar según qué marcos dentro de la gente, y otros directamente pues falsos, ¿no? Medios de comunicación cuya única función es la generación de fake news. Eso por un lado. También tenemos que entender otra cuestión que tiene que ver con el nuevo ecosistema mediático, ¿no? Con el hecho de que cada vez nos informamos más a través de las redes. Claro, uno puede entender, bueno, pero tradicionalmente esto pasaba también en el siglo XX, es decir, tú ibas a comprar el periódico que más encajaba con tu línea ideológica, ¿no? Y aquí en España pues hemos tenido durante el siglo XX y ahora también prensa en papel que va más o menos en diferentes direcciones. Lo que pasa es que ahora cuando uno consume aquello que quiere consumir, aquello que cuando uno lee la información desde el punto de vista ideológico que encaja con lo que él previamente, con lo que el consumidor previamente piensa, se hace de manera diferente si esa lectura, si ese consumo va en redes, que si se hace en la soledad, en la tranquilidad, leyendo un determinado periódico, ¿no? Cuando uno lee el periódico, digamos que se establece un patrón de consumo ciertamente individual, pero cuando uno consume una determinada información en la marabunta de los comentarios de las redes sociales, es como meterse en una sociedad tribal donde hay mucha gente gritando y gritándole al contrario. Es totalmente distinto, es totalmente diferente, porque cuando tú lees El Mundo, El País, no tienes enfrente al otro, no se produce esa otredad y no se produce ese juego de contrastes. Y claro, cuando tú en las redes estás en una cámara de eco o estás en una burbuja informativa, estás dentro de una línea, dentro de una manera de ver el mundo, y de repente aparece alguien para contradecir, ahí ya se genera la discusión. Y cuando se genera una discusión que puede tener un alto voltaje, que puede ser muy emocional, uno tiende a no dar la razón al otro, sino a recogerse y a refrendar su propia teoría, ¿no? Entonces, eso sí es algo nuevo, eso sí es algo que se establece en las redes sociales, que refuerzan mucho más la opinión previa y el sesgo ideológico que uno previamente tiene, y no es algo que estaba fomentado con la lectura más analógica de los periódicos en papel, o, por ejemplo, de la visión o la visualización de un programa de televisión, que es también un consumo mucho más individual que lo que se establece ahora. Leonardo.
Además, hay algo que me hace acordar de lo que estás contando, es que, bueno, uno al periodismo canónico, el que se estableció durante el siglo XX, el del periódico y demás, uno lo iba a buscar según intereses o ideología, eso es cierto, no comprabas todos los periódicos, sino el que te interesaba, como te contaban las historias, y reafirmabas tus ideas ante el mundo leyéndolo, pero tenías enfrente a periodistas, digamos, a sujetos que tenían un rol social, que era informarnos, digamos, ¿no? A lo sumo nos podríamos enojar en alguna cuestión, enviar una carta de lector. Se nos puede ocurrir algo así como máxima, ¿no?, en los medios analógicos. Pero participaban de lo que Roland Barthes llamaba la ideósfera. Allá por 1978, Barthes en Lo Neutro, en el libro Lo Neutro, habla de ideósfera, y es meterse en círculos ideológicos, hablar con otros y, diríamos, envalentonarnos entre nosotros, digo, ¿no? Y no rompemos la ideósfera, no salimos a hablar con los demás porque estamos cómodos entre nosotros, porque nos damos la razón, no se vamos. Entonces salimos de ahí con mucha más fuerza, y él habla de 3 o 4 ideósferas dentro del campo académico. Una es el marxismo, la otra es el freudianismo, digo, hablan entre ellos, ¿no? Y se da en la política. En Argentina hoy por hoy se da macrismo, kirchnerismo, ¿no? Porque las ideósferas, dice Barthes, son epónimas y no son anónimas. Llevan nombres generalmente de personas. Y eso en las redes es más difícil, primero porque los que están por allí, con quienes discutimos, no son periodistas que vinieron a la sociedad con su rol institucional de informarnos y con una ética detrás, y etcétera, sino que son pares como nosotros, que están opinando. Y cuando están opinando, no nos vamos a encontrar necesariamente dentro de la ideósfera, salvo que la construyamos, que yo elimine de Facebook a todos mis amigos que piensen diferente y no me meta en grupos donde piensen diferente y no siga las páginas de los periódicos que piensan diferente. Entonces ahí me armo mi ideósfera. Pero si no, en general va a estar. Y porque están mis compañeros de escuela, de trabajo, etcétera, que me van a venir a pelear cuando digo algo, se rompe la ideósfera y ahí les puedo contestar. Y se arma una discusión que no es la que podíamos tener con el del periódico el domingo. David. Simplemente un apunte rápido, porque anteriormente comentaba Leo lo de la parte filosófica de la posverdad. Yo creo que también tiene una capa epistemológica todo lo que está sucediendo ahora, que yo la situaría en 3 modelos o en 3 corrientes, en 3 teorías, o bueno, sí, en 3 teorías quizá que parecen estar más de moda ahora que nunca y que de alguna manera explican la generación y la construcción de esta nueva época de la posverdad. Por un lado está la capa epistemológica del posmodernismo, es decir, todo esto de Lyotard, de la crisis de los grandes relatos, todo lo que tiene que ver con la atomización del relato. Ahora, claro, podemos encontrar prácticamente cualquier teoría que nosotros tengamos, cualquier visión del mundo, la podemos encontrar reflejada en la red. Escuchando la radio, estaban hablando de una información que a mí me parecía absolutamente increíble. Hay un grupo que se mueve por redes que se hacen llamar algo así como la Confederación de la Tierra Plana. Es decir, en el año 2019 hay gente que todavía piensa que la Tierra es plana. Y claro, pues si hay uno en Finlandia, otro en Sudáfrica, otro en Argentina y otro en España que piensan eso, se reúnen en las redes y refuerzan. Mira, ya no estoy yo solo. Esto que yo pienso hay más gente que lo piensa. Es decir, ya cualquier relato, por muy personal que sea, puede encontrar aliados dentro de la red. La crisis de los grandes relatos, la atomización del relato, toda esta capa de posmodernismo que tiene la posverdad. Por otro lado están las teorías del relativismo, de Sartre, es decir, no existe la verdad y la mentira, todo es relativo, ¿no? Eso es algo que aquellos que defienden las teorías de los hechos alternativos, no, yo manejo otros datos. ¿Y cuál es la verdad? Bueno, pues no hay verdad o hay mentira, todo depende del contexto, depende de la situación, etc. Y luego está el falsacionismo de Popper, es decir, no es posible demostrar la verdad de algo, con lo cual no existe la verdad. Lo único que aspiramos es a demostrar que algo es no falso, pero nunca podemos llegar a ese estado de la verdad. Bueno, pues si cogemos estas 3 teorías, vemos que desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista de las ideas, desde el punto de vista de la epistemología, digamos que alimentan toda esta posverdad y toda la desinformación que vivimos hoy día. En estos últimos años, especialmente a partir del 2006, a partir de la web 2.0 y a partir de la eclosión de los nuevos medios, se dan otro tipo de circulaciones de la información
y de construcción de informaciones que están más allá de la verdad, de la mentira y de tal. Es como volver a inventar un nuevo relato y aunque la gente sepa que ese relato es mentira, quiere sumarse a las mentiras y no a un mundo falsacional. Mientras que hace 50 años se denunciaban las diferentes técnicas de manipulación que ocurrían en diferentes medios y empieza a ser trabajado a lo largo de todo el siglo. Es decir, en los últimos 20 o 30 años se refuerza esa idea de cómo los medios construyen otras realidades. A partir del 2006 ya eso no interesa. Se construye una realidad para construir una mentira en el que envuelva a toda la gente. Y luego se enuncia y se denuncia y la gente queda horrorizada, está haciendo esto, pero de alguna manera todos nos convertimos en cómplices de eso que está ocurriendo. Desde aquí invitamos a descubrir, a enunciar las posverdades, las falsas noticias, porque uno de los elementos que atacan directamente a la credibilidad de la democracia. Muchas gracias, Leonardo. Muchas gracias, David. Hasta la próxima. Roberto Aparici es profesor de la Facultad de Educación de la UNED, director del Máster en Comunicación y Educación en la Red, máster en el que colabora también David García Marín, periodista, investigador y colaborador en programas de posgrado y de desarrollo profesional que dirige en la UNED el profesor Roberto Aparici. Ambos han coordinado diversos libros de la colección Comunicación de Gedisa. El más reciente, La posverdad, una cartografía de los medios, las redes y la política. Leonardo Murolo, autor de uno de los capítulos de este nuevo libro, es director de la licenciatura de Comunicación Social en la Universidad de Quilmes, profesor también del doctorado en Comunicación en la Universidad Nacional de La Plata, ambas en Argentina. Sin distancias, la UNED en Radio 3 y cuando quieras en Canal UNED, canal.uned.es, con enlaces de interés sobre los temas propuestos. Pondremos un enlace a la serie dedicada a educomunicación que coordina desde hace unos años el profesor Roberto Aparici, canal.uned.es. Universidad Nacional de Educación a Distancia, uned.es, la universidad pública más cercana.